88 sicarios tomaron el puerto de Manzanillo, pero no sabían que la Marina aniquilaría. El puerto de Manzanillo quedó envuelto en un silencio antinatural que cualquier marino experimentado habría reconocido como presagio de tormenta. Las grúas portuarias dejaron de moverse, las alarmas de seguridad se apagaron una por una y los guardias privados que normalmente patrullaban los muelles simplemente desaparecieron en la oscuridad. En ese momento preciso, 88 hombres armados del cártel Jalisco Nueva Generación ingresaron al complejo portuario más importante del Pacífico mexicano. Con la confianza de quien ejecuta un plan ensayado 1000 veces. Llevaban fusiles de asalto ARC-15, chalecos antibalas de grado militar y radios encriptados que coordinaban cada movimiento con precisión quirúrgica. Lo que estos sicarios no sabían era que cada paso que daban estaba siendo documentado por cámaras térmicas de largo alcance instaladas por elementos de la Secretaría de Marina 3. Semanas antes y que aquella noche no representaba la culminación de su plan, sino el principio de su completo aniquilamiento. Esta es una historia real que muestra las consecuencias del crimen organizado y cómo la valentía de instituciones comprometidas puede desmantelar redes que parecían intocables. Es un relato sobre el abuso de poder, la corrupción que carcome instituciones desde dentro y cómo la justicia puede prevalecer incluso cuando el enemigo controla las llaves de la ciudad. Si esta historia te impacta, apoya este canal con un like para que más personas conozcan cómo se combate el crimen organizado en nuestro país. Suscríbete para recibir más relatos documentados sobre casos reales que cambiaron la historia de México y déjanos un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos sigues, porque esta lucha nos involucra a todos sin importar dónde vivamos. Durante 4 meses y medio antes de aquella noche, la organización criminal había tejido una red de complicidad que involucraba a 23 funcionarios federales, 16 empleados de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo y 7 elementos corruptos de la Policía Estatal. El esquema comenzó en julio cuando un comandante del CJNG, conocido como el Tiburón, identificó una vulnerabilidad crítica en el sistema de seguridad del puerto. Cada noche, aproximadamente 180.000 litros de combustible diésel permanecían almacenados en tanques de la zona de operaciones navales, esperando ser distribuidos a embarcaciones comerciales al amanecer. La sustracción de apenas el 15% de ese volumen generaría ganancias de 420,000 pesos diarios sin que los reportes oficiales reflejaran números alarmantes. El plan era tan simple como devastador: falsificar documentos de salida, apagar cámaras de vigilancia en momentos específicos y utilizar pipas clandestinas que ingresarían por accesos secundarios, aparentemente olvidados por las autoridades. Lo que el Tiburón no calculó fue que su contacto principal dentro del puerto, un supervisor de logística llamado Martín Solórzano, de 52 años, llevaba 2 años colaborando secretamente con la Marina después de que sicarios del mismo cártel ejecutaran a su hermano menor en Guadalajara. Martín había perdido a su hermano Julián cuando el joven de 28 años se negó a transportar armas para él CJNG en su camioneta de reparto de verduras. La organización no aceptó la negativa. Lo levantaron frente a su esposa embarazada y lo encontraron 2 días después en un terreno baldío con evidentes signos de tortura. Martín asistió al funeral, conteniendo un odio que quemaba más que cualquier llama, pero también desarrolló una claridad absoluta sobre lo que debía hacer. 3 semanas después del entierro solicitó una reunión privada con él. Capitán de fragata, Roberto Salinas Menéndez, un oficial de la Marina conocido por su incorruptibilidad y su trabajo en operaciones de inteligencia contra el narcotráfico. Durante ese primer encuentro en una cafetería del centro de Manzanillo, Martín ofreció algo que la Marina había intentado conseguir durante años: acceso directo a los movimientos internos del puerto y la identidad de cada funcionario que recibía sobornos del cártel. No pidió dinero, no solicitó protección especial para él, solo exigió una cosa: que cuando llegara el momento de actuar, la Marina golpeara tan duro que el CJNG jamás se recuperara en Colima. El capitán Salinas evaluó a Martín durante semanas antes de confiar plenamente en él. Le realizaron pruebas de polígrafo, investigaron cada aspecto de su vida personal y profesional, analizaron sus movimientos financieros de los últimos 5 años,
buscando cualquier indicio de conexión previa con grupos criminales. Todo resultó limpio. Martín Solórzano era exactamente lo que aparentaba ser. Un hombre de 52 años, divorciado, padre de 2 hijas universitarias, trabajador portuario desde los 24 años, sin vicios conocidos. Sin propiedades lujosas inexplicables, sin rastros de vida doble. Había crecido en el barrio de Las Brisas. Se levantaba cada día a las 5 de la mañana para llegar puntual a su turno. Comía tacos de pescado en el mismo puesto desde hacía 20 años y nunca había tenido problemas con la ley más allá de 2 multas de tránsito. La venganza no lo había convertido en un vigilante imprudente, al contrario, lo había transformado en un informante metódico, paciente, letal en su precisión. Durante 24 meses documentó cada conversación sospechosa, memorizó rostros, placas de vehículos, horarios de movimientos irregulares y comenzó a construir el mapa completo de la infiltración criminal en el puerto de Manzanillo. Cuando el tiburón finalmente contactó a Martín. En julio, el supervisor ya había entregado a la Marina 647 páginas de reportes meticulosamente detallados. El comandante del cártel lo abordó una tarde en el estacionamiento del puerto, presentándose como empresario interesado en optimizar ciertos procesos logísticos. Ofreció 80,000 pesos mensuales a cambio de información sobre horarios de vigilancia, rutas de patrullaje y acceso a documentación de carga. Martín aceptó sin dudar, sabiendo que cada dato que proporcionara al criminal sería inmediatamente transmitido al capitán Salinas, quien a su vez lo integraría en una investigación federal que ya involucraba a la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera. Durante los siguientes 4 meses, Martín se convirtió en el eslabón que permitió a las autoridades rastrear no solo el combustible robado, sino toda la cadena de lavado de dinero que el cártel utilizaba para financiar operaciones en 6 estados del país. Cada reunión con el tiburón era grabada con dispositivos proporcionados por la Marina. Cada transferencia bancaria era documentada. Cada nombre mencionado era investigado hasta sus últimas consecuencias. El esquema creció con una velocidad que sorprendió incluso a los analistas de inteligencia más experimentados. Para septiembre, el CJNG ya no solo robaba combustible. Había comenzado a utilizar el puerto para introducir precursores químicos procedentes de China, sustancias utilizadas en la fabricación de fentanilo que llegaban escondidas en contenedores declarados como maquinaria industrial o productos electrónicos. La organización pagaba a inspectores de aduanas entre 150,000 y 300,000 pesos por cada contenedor que olvidaban revisar con rayos X. Los precursores viajaban después hacia laboratorios clandestinos en Michoacán y Jalisco, donde se transformaban en la droga sintética que mataba a miles de personas en Estados Unidos cada mes. La Marina calculó que en solo 2 meses aproximadamente 8,5 toneladas de precursores químicos habían ingresado por Manzanillo bajo ese esquema de corrupción. El valor de las drogas producidas con esas sustancias superaba los 340 millones de dólares en el mercado estadounidense, una cifra que convertía al puerto en una pieza estratégica fundamental para las finanzas del CJNG. Mientras tanto, el tiburón continuaba expandiendo su red de protección, sin sospechar que cada nuevo funcionario reclutado era inmediatamente identificado y monitoreado por equipos de inteligencia naval. El comandante criminal era un hombre de 41 años, originario de Tonalá, Jalisco, con antecedentes por tráfico de drogas desde 2008 y órdenes de aprehensión en 3 estados. Su apodo no era casualidad. Había desarrollado una reputación por ataques súbitos, despiadados, que dejaban a sus enemigos sin tiempo de reaccionar. Controlaba una célula de aproximadamente 200 sicarios en la región de Colima y tenía vínculos directos con el alto mando del CJNG. Conducía una camioneta Lobo negra blindada. Cambiaba de residencia cada semana, utilizaba teléfonos desechables que reemplazaba cada 3 días y jamás se reunía con la misma persona en el mismo lugar 2 veces. Era disciplinado, violento cuando lo consideraba necesario y absolutamente convencido de que su posición dentro del cártel lo hacía intocable. Esa arrogancia cultivada a través de años de impunidad sería precisamente la grieta que la Marina explotaría, para desmantelarlo por completo. La decisión de tomar el
Puerto Completo surgió en una reunión de alto nivel del CJNG, cuando los líderes de la organización determinaron que el volumen de operaciones había crecido tanto que necesitaban control absoluto de las instalaciones durante al menos una noche completa. Su plan contemplaba paralizar toda actividad legal, ingresar simultáneamente por 5 puntos de acceso diferentes, movilizar 15 pipas para extraer combustible de forma masiva y coordinar la descarga de 3 contenedores con precursores químicos que llegarían en un buque procedente de Shanghái. Para garantizar el éxito, el Tiburón reclutó 88 sicarios, una fuerza de choque sin precedentes para una operación en territorio aparentemente controlado. Cada hombre recibiría 35,000 pesos por esa noche de trabajo, además de bonos adicionales si todo se ejecutaba sin contratiempos. La fecha elegida fue un jueves sin festividades, sin eventos especiales. Una noche que debía pasar completamente desapercibida en los registros oficiales. Martín recibió las instrucciones finales 4 días antes del operativo. El Tiburón lo citó en un restaurante de mariscos sobre la avenida costera. Le mostró un mapa detallado del puerto con marcas rojas indicando puntos de entrada y le entregó un sobre con 200,000 pesos en efectivo como adelanto de gratificación. Le explicó que su trabajo sería simple: asegurarse de que las cámaras de los sectores norte y este estuvieran desactivadas y proporcionar las llaves de acceso a 3 bodegas específicas donde se almacenaba equipo de bombeo industrial. Martín tomó el dinero, escuchó cada palabra con expresión neutral y confirmó que todo estaría listo. Esa misma noche, llamó al capitán Salinas desde un teléfono público y le transmitió cada detalle de la conversación. La Marina tenía ahora la información completa: fecha, hora, número de sicarios, objetivos específicos y, lo más importante, la confirmación de que el CJNG concentraría una cantidad inusual de recursos humanos en un solo punto. Era la oportunidad que habían esperado durante 2 años. El capitán Salinas coordinó la respuesta con una precisión que solo años de experiencia en operaciones especiales podían garantizar. Movilizó discretamente a 150 infantes de marina de élite especializados en combate urbano. Solicitó apoyo de helicópteros artillados con capacidad de visión nocturna y estableció un perímetro de seguridad de 3 kilómetros alrededor del puerto que se activaría exactamente a la hora prevista. Simultáneamente, elementos de inteligencia naval instalaron 34 cámaras térmicas de largo alcance en edificios y posiciones elevadas circundantes, equipos que permitirían rastrear cada movimiento de los sicarios sin ser detectados. La estrategia no era solamente capturar a los 88 hombres armados, era documentar toda la operación criminal, identificar cada vehículo involucrado, cada cómplice, cada ruta de escape para después ejecutar arrestos simultáneos que desmantelaran la estructura completa en Colima. Para eso necesitaban que el CJNG creyera hasta el último segundo que su plan estaba funcionando perfectamente. La tarde anterior al operativo transcurrió con una normalidad engañosa. Martín cumplió su turno habitual en el puerto, supervisó el movimiento de contenedores, compartió bromas con compañeros de trabajo que no tenían idea de que esa noche sería histórica. A las 6:30 de la tarde salió por la puerta principal, saludó al guardia de seguridad como siempre, subió a su viejo Suru 2010 y condujo hacia su departamento. Cenó quesadillas frente al televisor, viendo las noticias sin prestar verdadera atención, pensando en su hermano Julián, en la esposa que quedó viuda, en la sobrina que nació 3 meses después del asesinato y que ahora tenía 2 años sin haber conocido jamás a su padre. Pensó en todas las familias destruidas por el CJNG, en los negocios extorsionados, en los jóvenes reclutados a la fuerza, en el miedo que paralizaba comunidades enteras. A las 9 de la noche recibió un mensaje de texto del Tiburón: todo listo, nos vemos del otro lado. Martín respondió con un simple OK. Apagó su teléfono personal y activó el dispositivo de rastreo GPS que la Marina había cosido en el interior de su cinturón. A las 10:15 salió nuevamente de su casa y condujo de regreso hacia el puerto, sabiendo que cada kilómetro lo acercaba al momento que había esperado durante 2 años y 9 meses. Los 88 sicarios comenzaron a concentrarse en 3 puntos de reunión separados alrededor de las 10:45 de la noche.
El primer grupo, compuesto por 32 hombres, se congregó en un terreno abandonado cerca del fraccionamiento La Joya, llegando en 8 camionetas Suburban con placas sobrepuestas. El segundo contingente de 28 sicarios utilizó un taller mecánico cerrado sobre la carretera a Tecomán como base temporal. El tercer grupo, los 28 restantes bajo comando directo de él. Tiburón, esperó en un rancho a 7 kilómetros del puerto, donde tenían almacenadas las 15 pipas que utilizarían para el robo masivo de combustible. Todos vestían ropa oscura sin marcas identificables. Portaban chalecos antibalas nivel 4, capaces de detener proyectiles de rifle, y llevaban radios Motorola en frecuencias encriptadas. Las armas eran uniformes, fusiles AR-15 con miras holográficas y linternas tácticas, pistolas Glock 9 mm como respaldo y al menos 4 lanzagranadas RPG distribuidos entre los grupos para cualquier contingencia. El arsenal reunido esa noche tenía un valor estimado de 4.2 millones de pesos y capacidad de fuego suficiente para sostener un enfrentamiento prolongado contra fuerzas de seguridad convencionales. Lo que ninguno de esos hombres sabía era que satélites de vigilancia estadounidenses operados en coordinación con la Marina Mexicana ya habían identificado cada uno de sus vehículos y estaban transmitiendo coordenadas en tiempo real a los comandantes del operativo. A la hora señalada, el Tiburón dio la orden de avanzar. Las 3 columnas de vehículos comenzaron a moverse hacia el puerto siguiendo rutas previamente establecidas que evitaban cámaras de tráfico y retenes policiales. El primer grupo ingresó por el acceso norte utilizando credenciales falsificadas proporcionadas por un guardia de seguridad privada, que recibía 40,000 pesos mensuales del cártel. El segundo grupo utilizó una puerta lateral del sector de mantenimiento que Martín había dejado estratégicamente sin candado. El tercer contingente con el Tiburón al frente ingresó por la entrada principal después de que 2 policías estatales corruptos coincidentemente abandonaran su puesto de vigilancia alegando una emergencia falsa. En menos de 7 minutos, los 88 sicarios estaban dentro del complejo portuario, desplegándose en formaciones tácticas que evidenciaban entrenamiento militar. Tomaron posiciones en puntos estratégicos. Algunos subieron a las grúas para tener visión elevada. Otros bloquearon accesos con sus vehículos y un equipo especializado comenzó a conectar mangueras a los tanques de combustible ubicados en el sector naval. Todo parecía desarrollarse exactamente según el plan, con la eficiencia silenciosa de una operación ensayada múltiples veces. Desde su puesto de observación en un edificio administrativo a 800 metros de distancia, el capitán Salinas observaba la escena a través de binoculares de visión nocturna de última generación, mientras técnicos de inteligencia a su lado grababan cada movimiento en vídeo de alta definición. Contaba los sicarios conforme ingresaban, verificaba que todos los grupos estuvieran dentro del perímetro, confirmaba que las pipas comenzaran el proceso de llenado, que tomaría al menos 45 minutos. A su lado, el teniente coronel Héctor Zamudio coordinaba las posiciones de los infantes de marina, que ya rodeaban completamente el puerto desde posiciones ocultas en la oscuridad. Había francotiradores en azoteas con rifles Barrett 50 calibre, equipos de asalto anfibio aproximándose silenciosamente por el lado del mar en lanchas rápidas con motores amortiguados, y vehículos blindados Sancat esperando a 2 kilómetros de distancia, listos para bloquear cada ruta de escape. La trampa era perfecta, absolutamente letal, y el CJNG no tenía la menor sospecha de lo que vendría. El capitán Salinas levantó su radio y transmitió un mensaje simple a todas las unidades: objetivo confirmado. Todos los pájaros en la jaula. Preparen fase 2. Martín observaba todo desde su posición junto a uno de los almacenes, aparentando estar verificando documentos en una tableta electrónica. Podía ver al Tiburón caminando entre sus hombres, supervisando el progreso del robo de combustible, completamente confiado en su superioridad numérica y en la red de corrupción que supuestamente garantizaba que ninguna autoridad respondería esa noche. El comandante criminal incluso sonreía, haciendo bromas con sus sicarios, ajeno al hecho de que 23 cámaras térmicas estaban registrando su rostro desde múltiples ángulos, que sensores láser
Estaban midiendo las distancias exactas para disparos de precisión, que cada palabra que decía estaba siendo capturada por micrófonos direccionales de largo alcance. Uno de los sicarios se acercó a Martín, preguntándole cuánto tiempo tomaría llenar las 15 pipas. El supervisor respondió con voz calmada que aproximadamente 1 hora si no había contratiempos técnicos. El hombre asintió satisfecho. Y regresó a su posición sin notar que el cinturón de Martín contenía un transmisor GPS que en ese momento estaba enviando la ubicación exacta del tiburón a los comandantes de la operación. Faltaban exactamente 7 minutos para que el infierno se desatara. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Martín en ese momento? Sabiendo que la vida de 88 hombres armados está a punto de cambiar para siempre, que algunos probablemente no sobrevivirán la próxima hora, que la decisión de colaborar con las autoridades ha llevado a este punto sin retorno. Déjanos tu respuesta en los comentarios porque estas situaciones nos obligan a reflexionar sobre los límites del valor y la justicia. En el momento exacto, cuando las pipas ya habían llenado aproximadamente el 40% de su capacidad y los sicarios comenzaban a relajarse, creyendo que lo más difícil había pasado, todas las luces del puerto se apagaron simultáneamente. No fue un corte de energía accidental. Ingenieros de la Marina habían tomado control remoto del sistema eléctrico completo del complejo. La oscuridad fue absoluta, total, desorientadora para hombres acostumbrados a operar con iluminación artificial. Durante exactamente 3 segundos, el silencio fue completo mientras los sicarios intentaban procesar qué estaba sucediendo. Entonces, 4 helicópteros Pantera de la Marina aparecieron sobre el puerto con reflectores de 50,000 lúmenes que convirtieron la noche en día artificial. Sus altavoces transmitían una orden amplificada que retumbó contra los contenedores metálicos. Secretaría de Marina, están completamente rodeados. Suelten sus armas y colóquense boca abajo con las manos sobre la cabeza. Tienen 30 segundos para cumplir. Simultáneamente, 150 infantes de Marina emergieron de sus posiciones ocultas, avanzando en formaciones perfectamente coordinadas con escudos balísticos y armas largas apuntando a cada sicario identificado. El cerco era hermético. Profesional, absolutamente imposible de romper. El caos estalló entre los criminales. Algunos intentaron correr hacia sus vehículos solo para descubrir que las llantas habían sido perforadas silenciosamente por equipos de sabotaje naval durante los últimos 15 minutos. Otros abrieron fuego de forma descontrolada hacia las luces de los helicópteros, disparos desesperados que rebotaban inofensivamente contra el blindaje de las aeronaves. El tiburón intentó coordinar una respuesta defensiva a través de su radio, pero las frecuencias habían sido bloqueadas por equipos de guerra electrónica que habían estado interfiriendo las comunicaciones del cártel desde antes de la acción. El comandante criminal finalmente comprendió con una claridad aterradora que no estaba en medio de un operativo improvisado de policías locales, enfrentaba a la fuerza de élite del gobierno mexicano, preparada específicamente para aniquilar su operación. Gritó órdenes a sus hombres de establecer posiciones defensivas detrás de los contenedores, pero ya era demasiado tarde. Francotiradores navales habían identificado a los sicarios que portaban lanzagranadas RPG y los habían neutralizado con disparos de precisión quirúrgica antes de que pudieran siquiera apuntar las armas. 3 sicarios cayeron en los primeros 45 segundos del enfrentamiento, eliminados por disparos que atravesaron sus chalecos antibalas en zonas no protegidas, sin oportunidad de comprender que los había alcanzado. Martín se había arrojado al suelo en el momento exacto en que las luces se apagaron. Tal como le habían instruido durante los ensayos secretos con la Marina. Desde su posición pudo ver al tiburón, apenas a 20 metros de distancia, el hombre que había reclutado al asesino de su hermano Julián, el comandante responsable de extorsiones, secuestros y ejecuciones en toda la región de Colima. Lo vio intentar desesperadamente coordinar una defensa imposible. Vio el pánico, reemplazando la arrogancia en su rostro. Vio cómo sus hombres caían o se rendían uno tras otro bajo el fuego disciplinado de los infantes de Marina. Durante 2 años y 9 meses. Martín había imaginado este momento 1000 veces. Había soñado con verlo. Había trabajado incansablemente para hacerlo realidad.
Ahora estaba sucediendo exactamente como la Marina había planeado. Con una precisión que convertiría esta operación en estudio de caso para academias militares. Los sicarios que intentaban rendirse eran asegurados inmediatamente por equipos de captura que utilizaban esposas de alta seguridad y los arrastraban hacia zonas de contención. Los que insistían en resistir eran suprimidos con fuego selectivo que buscaba neutralizar sin matar innecesariamente. En 12 minutos de combate intenso, la superioridad de entrenamiento, equipo y estrategia de la Marina había convertido a la fuerza de choque del CJNG en un grupo desorganizado de hombres aterrados que suplicaban clemencia. El Tiburón intentó una última jugada desesperada. Arrastrándose entre contenedores, logró llegar hasta donde estaba Martín, a quien reconoció como el supervisor que le había proporcionado acceso al puerto. Sin comprender aún la traición, le gritó que lo ayudara a llegar hasta una de las camionetas blindadas. Martín lo miró directamente a los ojos por primera vez sin fingir sumisión o miedo y con una voz cargada de 2 años de odio contenido, le respondió: «Esto es por Julián Solórzano, el repartidor de verduras al que tus animales torturaron en Guadalajara. Esto es por su viuda y por su hija que nunca lo conoció. Esto es por todas las familias que destruiste, pensando que eras intocable». La expresión del Tiburón cambió de confusión a horror al comprender la magnitud de su error. Intentó levantar su pistola hacia Martín, pero un francotirador de la Marina que había estado cubriendo específicamente al informante disparó una sola vez desde 400 metros de distancia. El proyectil calibre .308 atravesó el hombro derecho del Tiburón, destrozando la articulación y haciéndole soltar el arma con un grito de agonía. 3 segundos después, un equipo de infantes de Marina lo sometió completamente, colocándole esposas en manos y pies, mientras le leían sus derechos entre maldiciones y amenazas que ya no tenían ningún poder. Exactamente 25 minutos después de iniciado el operativo, el último sicario del CJNG había sido capturado. El balance era devastador para la organización criminal: 11 sicarios muertos en combate, 77 capturados con vida, 0 bajas entre los elementos de la Marina. Se decomisaron 88 fusiles de asalto, 104 pistolas, 4 lanzagranadas RPG con 12 proyectiles, 34 chalecos antibalas, 16 radios encriptados y 23 vehículos, incluyendo las 15 pipas que contenían 127,000 litros de combustible robado, valuados en 2,1 millones de pesos. Pero el verdadero tesoro de la operación estaba en los teléfonos celulares, computadoras portátiles y documentos incautados que contenían información sobre toda la estructura del CJNG en Colima, nombres de líderes, ubicaciones de casas de seguridad, rutas de distribución de droga, registros financieros de lavado de dinero y, lo más valioso, la identidad completa de los 46 funcionarios públicos que colaboraban con el cártel. Los analistas de inteligencia naval calcularon que la información capturada esa noche desmantelaría operaciones del CJNG que representaban ingresos de aproximadamente 80 millones de pesos mensuales. Un golpe financiero del que la organización tardaría años en recuperarse si es que alguna vez lo lograba. Mientras los sicarios capturados eran trasladados en camiones militares hacia instalaciones de máxima seguridad de la Marina, elementos de la Fiscalía General de la República iniciaron simultáneamente 46 arrestos de funcionarios corruptos en 5 ciudades diferentes. Magistrados, inspectores de aduanas, policías estatales, administradores portuarios, todos fueron detenidos en operativos coordinados al minuto que aprovecharon el factor sorpresa absoluto. Muchos fueron arrestados en sus casas, algunos mientras dormían junto a sus familias, sin tiempo de destruir evidencia o alertar a cómplices. Las investigaciones posteriores revelarían que estos funcionarios habían recibido en conjunto más de 34 millones de pesos en sobornos durante los últimos 18 meses, dinero que utilizaron para comprar propiedades, vehículos de lujo y financiar estilos de vida completamente incompatibles con sus salarios oficiales. Varios habían abierto cuentas bancarias en nombres de familiares o empresas fantasma, pero la unidad de inteligencia financiera había rastreado cada transferencia sospechosa gracias a la información proporcionada por Martín durante 2 años de colaboración meticulosa. El esquema de corrupción quedó expuesto con una claridad que hacía imposible cualquier defensa legal.
Había grabaciones, fotografías, documentos firmados, transferencias bancarias rastreadas. Todo el arsenal de evidencia que convierte un caso en condena inevitable. Martín fue extraído del puerto en un helicóptero de la Marina, llevado inmediatamente a una base naval, donde pasaría las siguientes 72 horas en aislamiento protegido mientras se procesaba la evidencia y se evaluaban amenazas potenciales contra su vida. El capitán Salinas lo visitó en su habitación de seguridad, encontrándolo sentado en una silla mirando por la ventana hacia el mar. ¿Oscuro? No habían cruzado palabra durante 5 minutos cuando finalmente Martín habló con voz que apenas era un murmullo. ¿Cuántos murieron? Salinas respondió con honestidad absoluta. 11 sicarios, todos en combate abierto después de rechazar múltiples oportunidades de rendirse. Ningún civil, ningún marino, ningún inocente. Martín asintió lentamente, procesando la información. Y entonces preguntó, ¿el tiburón? El capitán confirmó que el comandante criminal estaba vivo, herido estable, enfrentando cargos que garantizaban cadena perpetua sin posibilidad de reducción de sentencia. Martín cerró los ojos y por primera vez en 2 años y 9 meses lloró. No era llanto de tristeza ni de remordimiento. Era la liberación de un peso que había cargado desde el día del funeral de su hermano. La certeza de que finalmente había logrado convertir su dolor en justicia tangible que protegería a cientos de familias del mismo sufrimiento que destruyó la suya. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones ministeriales, reconstrucciones del caso y planificación del futuro de Martín dentro del programa de protección a testigos colaboradores. La Fiscalía le ofreció reubicación completa con nueva identidad en cualquier estado del país, pero él rechazó la oferta inicialmente, insistiendo en que quería permanecer en Colima para testificar personalmente contra cada funcionario corrupto y cada sicario capturado. El capitán Salinas tuvo que explicarle con paciencia brutal que su vida no valía nada si permanecía en la región. El CJNG había puesto precio a su cabeza de 5 millones de pesos y sicarios de células no afectadas por el operativo ya estaban buscándolo activamente. La familia de Martín, sus 2 hijas universitarias también estaban en riesgo. Tomó una semana de conversaciones intensas antes de que Martín finalmente aceptara la necesidad de desaparecer, de abandonar el único lugar donde había vivido sus 52 años, de renunciar a su nombre y convertirse en alguien más para poder sobrevivir las consecuencias de su valentía. Firmó los documentos del programa de protección 8 días después. En un tribunal federal de Ciudad de México bajo medidas de seguridad extraordinarias que incluyeron la militarización completa del edificio judicial y la prohibición de revelar públicamente los nombres de los jueces que integrarían el panel. El tiburón, cuyo nombre real era Rodrigo Macías Fernández, enfrentó 47 cargos que incluían delincuencia organizada, robo de hidrocarburos, tráfico de precursores químicos, homicidio calificado y soborno a funcionarios públicos. La Fiscalía presentó más de 2,300 pruebas documentales, 67 horas de grabaciones de audio y vídeo, testimonios de 34 testigos protegidos y análisis forenses que conectaban a Macías con al menos 18 homicidios directos ejecutados personalmente durante su carrera criminal. Los abogados defensores intentaron argumentar que las evidencias habían sido obtenidas ilegalmente, que los testimonios estaban viciados por incentivos del gobierno, que su cliente era simplemente un empresario legítimo, víctima de persecución política. Cada argumento fue demolido metódicamente por fiscales que habían preparado el caso durante 6 meses con obsesión absoluta por los detalles. Después de 4 meses de proceso, el tribunal declaró a Rodrigo Macías Fernández culpable de todos los cargos, y lo sentenció a 127 años de prisión sin posibilidad de reducción, a cumplirse en el penal de máxima seguridad del altiplano bajo régimen de aislamiento total. Los 77 sicarios capturados esa noche en Manzanillo recibieron sentencias que variaron entre 15 y 45 años de prisión, dependiendo de sus antecedentes y nivel de participación en el operativo. 23 de ellos aceptaron convertirse en testigos colaboradores a cambio de reducciones de sentencia, proporcionando información que permitió desmantelar 31 células adicionales del CJNG en 6 estados del país. Los 46 funcionarios públicos corruptos enfrentaron juicios separados y hasta diciembre, 41 habían sido condenados a penas de
entre 8 y 35 años de prisión, además de perder permanentemente su derecho a ocupar cargos públicos y enfrentar juicios de extinción de dominio que confiscaron propiedades valuadas en más de 87 millones de pesos. 5 funcionarios lograron acuerdos de reducción de sentencia a cambio de devolver íntegramente el dinero de sobornos y testificar contra líderes superiores del CJNG. Colaboración que generó 14 órdenes de aprehensión adicionales contra miembros del alto mando de la organización criminal. El escándalo político fue devastador. 2 subsecretarios estatales renunciaron a sus cargos bajo presión. Un diputado federal fue destituido de su posición en comisiones de seguridad y el partido gobernante en Colima perdió 12 puntos porcentuales en encuestas de aprobación debido a su aparente incapacidad de detectar la infiltración criminal en instituciones clave. 3 meses después del operativo, la Secretaría de Marina publicó un informe detallado sobre el caso que se convirtió en referencia internacional sobre combate a la corrupción vinculada al crimen organizado. El documento de 247 páginas explicaba la metodología de infiltración del CJNG en estructuras gubernamentales, técnicas de inteligencia utilizadas para detectar y documentar la red criminal y las lecciones aprendidas durante la operación de Manzanillo. Agencias de seguridad de Colombia, Estados Unidos y España solicitaron copias del informe para implementar estrategias similares en sus propios países. El capitán Roberto Salinas Menéndez fue ascendido a capitán de navío y asignado a un puesto de coordinación en la Secretaría de Marina, donde actualmente dirige programas de entrenamiento anticorrupción para fuerzas de seguridad federales y estatales. En entrevistas posteriores siempre insistió en que el verdadero héroe del caso no fue la Marina, sino Martín Solórzano, el hombre común que convirtió su dolor en arma de justicia y arriesgó todo para proteger a su país de la impunidad criminal. Martín vive ahora en una ciudad del norte de México, cuyo nombre permanece clasificado por razones de seguridad. Trabaja bajo identidad protegida en un empleo modesto, alejado de puertos y de cualquier actividad que pudiera conectarlo con su vida anterior. Sus hijas fueron reubicadas en el mismo estado, pero en una ciudad diferente, también con identidades alteradas, estudiando carreras universitarias financiadas por el Programa de Protección a Testigos. Mantienen contacto a través de métodos encriptados supervisados por la Fiscalía y se reúnen físicamente 2 veces al año en ubicaciones secretas bajo custodia de elementos de seguridad federales. Martín jamás ha revelado públicamente su historia, jamás ha dado entrevistas. Jamás ha buscado reconocimiento por su papel en la destrucción de la red del CJNG en Colima. Vive con la satisfacción silenciosa de saber que cumplió la promesa que se hizo a sí mismo en el funeral de su hermano Julián, que la organización que lo mató pagaría un precio devastador, que ningún soborno compraría impunidad, que el valor de un hombre común podía cambiar el curso de la historia. Cada año, el 7 de febrero, aniversario de la muerte de Julián, Martín visita en secreto una iglesia diferente y enciende una vela por su hermano, por todos los que han perdido la vida a manos del crimen organizado y por los que continúan luchando contra la oscuridad, sin esperar aplausos ni monumentos. El puerto de Manzanillo opera hoy bajo un sistema de seguridad completamente reestructurado. La Secretaría de Marina mantiene presencia permanente con 200 elementos asignados específicamente a tareas de vigilancia y prevención de infiltración criminal. Se implementaron sistemas de cámaras de alta definición con tecnología de reconocimiento facial, sensores de movimiento en todos los accesos y auditorías mensuales sorpresa de personal administrativo que incluyen verificaciones patrimoniales y pruebas de confianza. El robo de combustible se redujo en un 94% durante el año siguiente comparado con el anterior. La introducción ilegal de precursores químicos prácticamente desapareció después de que inspectores de aduanas comenzaran a utilizar equipos de rayos X de nueva generación financiados con recursos federales de emergencia. La comunidad portuaria, que durante años había vivido bajo el terror silencioso de saber qué criminales controlaban su lugar de trabajo, experimentó una transformación psicológica profunda. Trabajadores comenzaron a denunciar intentos de soborno. Funcionarios rechazaron ofertas de corrupción, sabiendo que ahora existían mecanismos reales de protección y la cultura de impunidad que había dominado durante décadas comenzó a desmoronarse lenta pero irreversiblemente.
Esta historia nos enseña que el crimen organizado, sin importar cuán poderoso parezca, depende fundamentalmente de tres elementos para sobrevivir. Corrupción que le proporciona protección. Impunidad que alimenta su arrogancia y silencio de ciudadanos aterrorizados que no denuncian por miedo, justificado a represalias. Cuando uno solo de esos elementos se rompe, cuando un hombre común decide que el dolor de la pérdida debe transformarse en acción, cuando instituciones del Estado demuestran que la justicia es posible si existe voluntad política y profesionalismo, toda la estructura criminal comienza a colapsar. El CJNG creyó que 88 sicarios armados con fusiles de asalto eran suficientes para tomar el puerto más importante del Pacífico mexicano. Jamás imaginó que un supervisor de 52 años, motivado por el amor a su hermano asesinado y por la convicción de que el crimen no puede ser más fuerte que la justicia, podría desmantelar en una sola noche lo que la organización había construido durante años de terror y sobornos. La valentía no siempre viene con uniforme militar o placa de policía. A veces llega en forma de un hombre común que decide que es mejor morir de pie que vivir de rodillas, que prefiere arriesgar todo por hacer lo correcto antes que aceptar que el mal es invencible. La noche del operativo, mientras los sicarios capturados eran trasladados hacia instalaciones de máxima seguridad, elementos de inteligencia naval descubrieron algo que convertiría el caso en una investigación aún más compleja y devastadora para el CJNG. Entre los documentos incautados en la camioneta blindada del Tiburón había un cuaderno de contabilidad, manuscrito con 178 páginas de registros detallados que revelaban una red de extorsión paralela que la organización operaba en 34 municipios de Colima y Jalisco. Cada página contenía nombres de negocios, montos pagados mensualmente, fechas de cobro y nombres en clave de los cobradores responsables. La fiscal especializada en delincuencia organizada, licenciada Patricia Moreno Estrada, declaró posteriormente que aquel cuaderno representaba evidencia más valiosa que cualquier confesión. Había 2,847 registros individuales de extorsión que involucraban desde tortillerías y tiendas de abarrotes hasta gasolineras y concesionarios de automóviles. El análisis forense determinó que la caligrafía pertenecía directamente a Rodrigo Macías, quien había cometido el error fatal de documentar personalmente sus crímenes, con una meticulosidad que ahora lo condenaría. Los fiscales calcularon que solo en el año anterior esas extorsiones habían generado para el CJNG ingresos superiores a 187 millones de pesos. Dinero arrancado mediante amenazas, golpizas y asesinatos selectivos a comerciantes que se negaban a pagar la llamada cuota de protección. Durante las semanas siguientes al operativo de Manzanillo, la Fiscalía inició un programa sin precedentes de contacto con las 2,847 víctimas de extorsión identificadas en el cuaderno del Tiburón. Equipos de agentes ministeriales viajaron a decenas de comunidades pequeñas visitando negocios que durante años habían pagado en silencio por temor a represalias mortales. La primera reacción de muchos comerciantes fue pánico absoluto. Creían que la llegada de autoridades significaba que el cártel los había marcado como traidores por alguna razón desconocida. Tomó semanas de trabajo paciente, demostrar evidencia de que el Tiburón estaba preso y que toda su estructura en Colima había colapsado, para que las víctimas comenzaran a atreverse a hablar. Una de las primeras en testificar fue Guadalupe Ramírez, dueña de una cadena de 3 tortillerías en Tecomán, mujer de 67 años que había pagado 15,000 pesos mensuales durante 4 años, después de que sicarios ejecutaran a su hijo mayor cuando él intentó defender el negocio familiar. Entre lágrimas que contenía desde años atrás, Guadalupe relató cómo los cobradores llegaban cada primer martes del mes, siempre a las 6 de la tarde, siempre con la misma amenaza implícita para que no pase nada malo. Había pagado en total 720,000 pesos, el equivalente al ahorro de toda su vida, dinero que planeaba usar para la educación universitaria de sus nietos y que ahora jamás recuperaría. El impacto psicológico del operativo de Manzanillo se extendió mucho más allá de las cifras de arrestos y decomisos, en comunidades donde el CJNG había impuesto un régimen de terror durante años. La noticia de que 88 sicarios habían sido capturados simultáneamente generó una onda expansiva de esperanza que muchos habitantes describieron como despertar de una pesadilla interminable. En el municipio de Armería,
Un grupo de 23 comerciantes que nunca se habían atrevido a denunciar formalmente las extorsiones, se organizó espontáneamente y presentó una demanda colectiva contra miembros capturados de la organización criminal. En Manzanillo, padres de familia que durante años habían vivido aterrorizados por intentos del cártel de reclutar a sus hijos adolescentes, comenzaron a colaborar con programas de prevención implementados por autoridades estatales. La psicóloga doctora Silvia Cordero Zamora, especialista en trauma comunitario que trabajó con familias afectadas, explicó en un reporte oficial que el terror del CJNG funcionaba como parálisis colectiva, cuando una organización criminal demuestra capacidad de ejecutar con impunidad. Cuando controla autoridades y puede matar sin consecuencias, las comunidades entran en estado de indefensión aprendida, donde la resistencia parece suicidio. Romper esa percepción requiere demostrar que el Estado es más fuerte que los criminales, y el operativo de Manzanillo logró precisamente eso de forma contundente e innegable. Martín recibió durante sus primeros 6 meses en el programa de protección 47 cartas de agradecimiento enviadas a través de canales seguros de la Fiscalía, por personas que jamás conocería personalmente, comerciantes, madres de familia, jóvenes que habían logrado evitar el reclutamiento forzado, todos expresando gratitud hacia el hombre anónimo cuya colaboración había desmantelado la estructura criminal que arruinaba sus vidas. Una carta particularmente conmovedora provenía de Rosa Elena Guzmán, la viuda de su hermano Julián, quien escribió: «No sé quién eres ni dónde estás, pero sé que fuiste tú quien hizo posible que los asesinos de Julián pagaran. Nuestra hija tiene 3 años ahora y aunque nunca conocerá a su papá, al menos crecerá en un mundo donde su muerte no quedó impune. Cuando sea grande y me pregunte qué le pasó a su padre, podré decirle que hubo alguien lo suficientemente valiente como para asegurarse de que los malos pagaran por lo que hicieron. Gracias, quien quiera que seas. Que Dios te proteja siempre». Martín guardó esa carta en un sobresellado que lleva consigo a todas partes, junto con una fotografía de Julián tomada 2 semanas antes de su asesinato, donde aparece cargando sandías en su camioneta de reparto, sonriendo a la cámara sin saber que le quedaban 14 días de vida. En las noches difíciles, cuando el peso del exilio y la soledad lo abruman, Martín lee esa carta y mira esa fotografía, recordándose por qué valió la pena sacrificar todo. El desmantelamiento de la red de corrupción en Manzanillo generó una crisis institucional que obligó al gobierno de Colima a implementar reformas estructurales en la administración portuaria. En abril, la Secretaría de Hacienda designó un interventor federal con poderes extraordinarios para reestructurar completamente el personal del puerto. De los 340 empleados administrativos, 127 fueron despedidos después de investigaciones que revelaron vínculos directos o indirectos con el CJNG, desde quienes aceptaron sobornos hasta quienes simplemente miraron hacia otro lado cuando presenciaron actividades sospechosas. El proceso de depuración fue brutal, pero necesario. Cada nuevo empleado tuvo que pasar por verificaciones exhaustivas que incluían pruebas de confianza, estudios socioeconómicos profundos, investigación de antecedentes familiares y exámenes psicológicos diseñados para detectar vulnerabilidades que el crimen organizado pudiera explotar. El costo económico de la reestructuración superó los 89 millones de pesos, pero el gobierno federal declaró que se trataba de una inversión indispensable para garantizar que Manzanillo jamás volviera a convertirse en plataforma de operaciones criminales. El nuevo director del puerto, contraalmirante retirado Julio Méndez Carrasco, implementó un sistema de rotación de personal donde ningún empleado permanece en la misma posición por más de 18 meses, eliminando la posibilidad de que individuos establezcan relaciones de confianza con grupos criminales durante periodos prolongados. La familia de Rodrigo Macías, el Tiburón, enfrentó consecuencias devastadoras que se extendieron mucho más allá de su encarcelamiento. Su esposa Adriana Flores Gutiérrez, de 38 años, fue arrestada en diciembre, acusada de lavado de dinero después de que investigaciones revelaran que manejaba 3 empresas fachada que procesaban ganancias ilícitas del cártel. La unidad de inteligencia financiera rastreó transferencias por más de 43 millones de pesos que pasaron por cuentas a nombre de Adriana entre 2022 y 2024. Fondos utilizados para adquirir propiedades en Guadalajara,
Puerto Vallarta y Manzanillo, que fueron confiscadas mediante juicios de extinción de dominio. Sus 3 hijos, de 15, 12 y 9 años quedaron bajo custodia de familiares maternos que jamás habían estado involucrados en actividades criminales. La madre de Rodrigo, una mujer de 71 años que había trabajado toda su vida como empleada doméstica. En Tonalá, dio una entrevista desgarradora a medios locales donde declaró: «Yo crié a mi hijo para que fuera trabajador y honesto. No sé en qué momento se torció su camino. Ahora mis nietos crecerán con la vergüenza de llevar su apellido, y yo moriré sabiendo que el hijo que traje al mundo destruyó decenas de familias. No pido perdón porque no tengo derecho. Solo ruego que los jóvenes que están tentados a seguir ese camino vean lo que le pasó a Rodrigo y entiendan que el dinero del narco solo trae muerte y prisión». El legado del operativo de Manzanillo se institucionalizó de formas inesperadas que continúan impactando estrategias de seguridad nacional. En junio, la Secretaría de Marina estableció el Protocolo Solórzano, nombrado así en honor a Martín, aunque su identidad permanece clasificada. Un conjunto de directrices para manejo de informantes civiles en casos de infiltración criminal en infraestructura crítica. El protocolo enfatiza protección absoluta del informante, validación exhaustiva de información proporcionada y coordinación interinstitucional para ejecutar operativos que maximicen impacto mientras minimizan riesgos para colaboradores. Este diciembre, el protocolo Solórzano ha sido aplicado en 17 casos diferentes en 8 estados, generando resultados comparables al de Manzanillo: redes criminales desmanteladas, funcionarios corruptos arrestados y ciudadanos comunes transformados en armas silenciosas contra la impunidad. El almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, declaró en ceremonia conmemorativa del primer aniversario del operativo: «La valentía de un hombre, cuyo nombre nunca conoceremos públicamente, salvó vidas, protegió infraestructura nacional y demostró que el crimen organizado puede ser derrotado cuando instituciones y ciudadanía trabajan unidos». El protocolo Solórzano es nuestro compromiso de honrar ese sacrificio, replicando esa colaboración en cada rincón del país donde el narcotráfico intente establecerse. En marzo, elementos de inteligencia naval detectaron intentos del CJNG de reorganizarse en Colima bajo nuevo liderazgo, pero la respuesta fue inmediata y demoledora. Utilizando información de los 23 sicarios que se convirtieron en testigos colaboradores después del operativo de Manzanillo, la Marina ejecutó 6 operativos simultáneos que desmantelaron las células emergentes antes de que pudieran consolidarse. 34 criminales fueron arrestados, incluyendo a quien intentaba convertirse en el nuevo comandante regional, un sicario de 33 años apodado El Cenizo, que había escapado de la captura en noviembre por estar fuera del puerto durante el operativo principal. La Marina lo localizó escondido en un rancho cerca de Minatitlán. Utilizando técnicas de rastreo satelital y testimonios de pobladores que, emboldenecidos por el éxito del operativo anterior, ahora denunciaban activamente presencia criminal en sus comunidades. El Cenizo fue capturado sin disparar un solo tiro, rodeado por 40 infantes de marina que ingresaron al rancho en plena madrugada. Durante su interrogatorio, el sicario declaró algo que los oficiales de inteligencia consideran revelador del impacto psicológico que Manzanillo tuvo sobre el CJNG. Después de lo que le hicieron al Tiburón, todos sabemos que Colima ya no es territorio nuestro. Pero los jefes de arriba no aceptan perder. Entonces nos mandan a morir tratando de recuperar lo que ya perdimos. Su testimonio confirmó que el operativo no solo había desmantelado una red criminal, sino que había quebrado la percepción de invencibilidad que el cártel proyectaba, demostrando que territorio conquistado con violencia puede perderse cuando el Estado demuestra voluntad inquebrantable de combatir la impunidad hasta sus últimas consecuencias. Si esta historia te impactó, si te hizo reflexionar sobre el poder que cada uno de nosotros tiene para resistir la corrupción y la violencia, dale like a este vídeo para que más personas conozcan lo que sucedió en Manzanillo y entiendan que la lucha contra el crimen organizado se gana con inteligencia, valor y compromiso con la justicia. Suscríbete a este canal para recibir más relatos documentados sobre casos reales que demuestran que México puede derrotar a los cárteles cuando ciudadanos e instituciones trabajan unidos.
Déjanos un comentario contándonos qué parte de esta historia te impactó más o si conoces casos similares de valentía ordinaria enfrentando al crimen. Tu participación ayuda a que estos relatos lleguen a más personas, a que la verdad sobre estas batallas silenciosas se conozca más allá de los titulares sensacionalistas. Porque estas historias no son ficción ni exageración. Son el testimonio de que la justicia todavía es posible, de que el sacrificio tiene sentido, de que cada uno de nosotros puede marcar la diferencia si encontramos el valor de actuar cuando el momento lo exige. Nos vemos en el próximo relato y recuerda siempre que la historia de nuestro país la escriben no solo los poderosos, sino los hombres y mujeres comunes que se niegan a aceptar que la oscuridad es inevitable. Aviso importante sobre este contenido: este vídeo es una ficción dramatizada, inspirada en hechos reales, recreada con fines educativos y artísticos. Los personajes, diálogos y situaciones son creaciones artísticas y no representaciones directas de la realidad. No glorificamos el crimen. Nuestro objetivo es mostrar las consecuencias de la violencia y el coraje extraordinario de personas comunes.